Hola, el tema de hoy será sistema inmunitario, que es un conjunto de órganos encargados de la defensa inmunitaria del cuerpo. Tenemos dos maneras de clasificar a los órganos que lo constituyen, de acuerdo a dos puntos de vista diferentes. La clasificación funcional, que me habla de los órganos donde maduran los linfocitos y donde se lleva a cabo el reconocimiento de los antígenos, y la clasificación morfológica, que se basa en la presencia o ausencia de la cápsula. La clasificación funcional, como dijimos, está en relación a aquellos órganos donde se lleva a cabo la maduración de los linfocitos que reciben el nombre de centrales, principales o primarios, que serían el timo, donde maduran los linfocitos T, y la médula ósea, donde maduran los linfocitos B, y los periféricos o secundarios, que es donde se lleva a cabo el reconocimiento de los antígenos, donde vamos a ubicar al ganglio, al vaso y al tejido linfoide asociado a mucosas, que recibe el nombre de MALT por sus siglas en inglés. En cambio, la clasificación morfológica, como dijimos, se va a basar en la presencia o ausencia de la cápsula. Aquellos que tienen cápsula reciben el nombre de capsulados, y aquí vamos a ubicar al timo, al vaso y al ganglio, y en los no capsulados, que son los que carecen de esta estructura, son prácticamente el tejido linfoide asociado a mucosas, donde tenemos estructuras como las amígdalas, las placas de Peyer y el apéndice. Iniciando con el timo, este se localiza en la parte superior de la cavidad torácica, por detrás del esternón, alcanza un peso máximo de hasta 50 gramos en la infancia y en la pubertad comienza a involucionar. Esto es importante, ya que cuando vimos la maduración de los linfocitos, específicamente de los linfocitos T, dijimos que en su periodo de maduración tendría que haber la generación de clones, es decir, darse este proceso de expansión clonal. Es por eso que si los niños se mantienen en ambientes prácticamente estériles y casi no se les expone antígenos, entonces su número de expansiones clonales va a disminuir y por lo tanto su capacidad de reaccionar frente a distintos antígenos. El timo está compuesto por dos lóbulos que están unidos por tejido conectivo en la parte media. Al ser un órgano macizo parenquimatoso, presenta un límite superficial llamado cápsula, que es de tejido conectivo denso y regular, del cual se van a extender numerosos tabiques hacia el interior del órgano y lo van a dividir en lóbulos y a su vez en lobulillos. Estos lobulillos van a estar formados por una corteza, donde las células reciben específicamente el nombre de timocitos, y por una médula. Una cosa importante a destacar es que los tabiques no van a penetrar totalmente el parénquima, sino que solamente van a atravesar la corteza. Es como si viéramos un brócoli. Si vemos un brócoli desde la parte superior, nosotros vemos que está formado por distintos ramilletes, pero si nos vamos a la parte inferior, todos están unidos a un mismo tallo, es decir, que las divisiones no lo atraviesan del todo. También este ejemplo lo podemos ver de manera muy burda con un pan denominado colchones Bimbo, del cual en la parte superior nosotros lo vemos dividido en aproximadamente 6 porciones, pero si lo volteamos en la parte inferior es un rectángulo completo que no presenta ni una sola división. Esto quiere decir que las divisiones no lo atraviesan por completo. A partir de estos tabiques o trabéculas se van a generar el estroma, que va a estar formado tanto por células reticuloepiteliales como por fibras reticulares. Una cosa a destacar aquí es que no se va a formar una sola red de células y fibras, sino que van a ser dos redes independientes, una de células y una de fibras. Entre el estroma vamos a encontrar al parénquima, que es la parte funcional, que va a estar formado por linfocitos, macrófagos y células dendríticas interdigitantes. Las células reticuloepiteliales tienen una forma muy variada, su núcleo es ovalado, muy eosinófilo, con 1 a 2 nucleolos, y presentan numerosas prolongaciones, lo que hace que tengan forma de estrella, lo que es muy semejante a las células reticulares, solamente que a diferencia de estas, las reticuloepiteliales van a estar unidas mediante desmosomas. Estas y las fibras, como dijimos, no van a formar una sola red, sino que van a ser dos redes independientes. También las células reticuloepiteliales expresan niveles elevados tanto del MHC de clase 1 como del MHC de clase 2 y van a entrar en contacto con los linfocitos para favorecer su maduración. Las podemos clasificar dependiendo de distintos puntos de vista. Uno sería por la localización, donde tendríamos células reticuloepiteliales corticales, que están en corteza, medulares en médula, y subcorticales, que estarían en el límite córtico-medular. También las podemos clasificar por números romanos del 1 al 6.
Las células reticuloepiteliales corticales son de origen endodérmico. Forman una capa continua de células planas en la periferia de la corteza y alrededor de los vasos sanguíneos, conformando a la barrera hematotímica. Específicamente, estas son las tipo 1. Estas van a estar separadas de las células endoteliales por una lámina basal, de tal manera entonces que la barrera hematotímica estará constituida por las células endoteliales, la membrana basal y las células reticuloepiteliales tipo 1. Las tipo 2, que también forman parte de las reticuloepiteliales corticales, son las que van a formar específicamente el reticulado en la corteza. Las células reticuloepiteliales medulares son de origen ectodérmico y van a estar representadas por las células tipo 5, que van a formar el reticulado de la médula, y las tipo 6, que van a formar unas estructuras denominadas corpúsculos de Hasal, que son las estructuras distintivas del timo. Son estructuras redondeadas u ovales que están formadas por capas concéntricas de las células tipo 6, que van a estar parcialmente cornificadas y que en su citoplasma van a presentar abundantes gránulos de queratoyalina. Estas células se observan sumamente eosinófilas. ¿Para qué sirven los corpúsculos de Hasal, aparte de para identificar al timo? Pues no se sabe exactamente, pero lo que sí se sabe es que aumentan con la edad. En la mayoría de los libros les mencionan que los corpúsculos de Hasal son semejantes a cebollas, pero más que cebollas serían parecidos como a alcachofas, como a lechugas o como pétalos de una rosa, puesto que una capa no está formada por una célula completa, sino por varias células interpuestas. Las células subcorticales son de origen ectodérmico, también reciben el nombre de nodriza y están representadas por las células tipo 3 y 4. Presentan múltiples prolongaciones con plegamientos en la membrana celular, en donde se van a ubicar numerosos linfocitos. Es como si los protegieran. Recuerden que las nodrizas en la Edad Media eran las mujeres que alimentaban a los bebés de los señores acaudalados. Entonces, en este caso, los cuidaban y los criaban prácticamente. Entonces, así las células nodriza van a cuidar y van a criar, por decirlo de alguna manera, a los linfocitos. Dentro de las células que conforman el parénquima, aparte de los linfocitos, encontrábamos macrófagos, que van a estar en cantidad moderada en corteza, van a ser más abundantes en médula y tienen la función de fagocitar linfocitos. ¿Qué linfocitos? Recuerden que durante la maduración de los linfocitos T teníamos el proceso de selección de la restricción del MHC y el fenómeno de autotolerancia, donde varios linfocitos iban a morir por apoptosis. Estos son los que van a ser fagocitados y en su morfología van a ser muy similares a las células reticuloepiteliales. También tenemos células dendríticas interdigitantes, que son abundantes en el límite córtico-medular, presentan múltiples prolongaciones que hacen contactos con linfocitos y van a expresar grandes cantidades tanto de MHC de clase 1 como MHC de clase 2, que favorecen la maduración de los linfocitos. Los linfocitos que encontramos en el timo presentan la morfología típica, es decir, núcleo grande, y van a estar rodeados por un reborde angosto de citoplasma. Se van a encontrar densamente empaquetados en corteza, van a ser más escasos en la médula y en la corteza subcapsular se van a observar linfocitos más grandes que reciben el nombre de linfoblastos. En el esquema podemos observar a la cápsula, podemos observar a la corteza donde los linfocitos están más empaquetados, podemos observar a la médula donde están menos empaquetados y en color como café vamos a observar a las reticuloepiteliales. Estas que están pegadas a los vasos sanguíneos serían las tipo 1, corticales o tipo 1. Estas que están en la corteza formando el reticulado serían las tipo 2. Estas que están en el límite córtico-medular corresponderían a las 3 y 4. Estas que están en la médula corresponderían a los tipo 5 y al tipo 6, las que van a formar a los corpúsculos de Hasal. Cuando observamos el corte histológico, podemos ver justamente aquí a la cápsula, podemos observar a los lobulillos, podemos observar en color más claro justamente a la médula y en color más oscuro vamos a observar a la corteza. También vemos que los tabiques solamente llegan hasta el límite córtico-medular y no atraviesan la médula. En un aumento estamos viendo aquí parte de la cápsula, que es de tejido conectivo denso irregular.
Tejido adiposo unilocular, vemos un tabique que penetra a través de la corteza y justamente al llegar a la médula, ahí termina. Observamos que la corteza se ve de color oscuro y la médula se ve de color más claro. Recuerden que no es porque estos linfocitos sean oscuros y estos son claros, sino que aquí hay más linfocitos y aquí hay menos. Es lo que pasa en la técnica de puntillismo en dibujo, que a mayor número de puntos se ve más oscuro y a menor número de puntos se ve más claro. En la siguiente imagen, a mayor aumento, más o menos como hasta esta línea, estamos observando el límite córtico medular. Por arriba se observan los linfocitos más empaquetados y por abajo menos empaquetados. Si observamos los núcleos de las células detenidamente, veremos que son exactamente iguales. Entonces, no podemos hacer linfocitos oscuros y linfocitos claros. Otra de las cosas es la presencia de las reticuloepiteliales, que están tanto en corteza como en médula. Solamente que en corteza es difícil verlos porque los linfocitos están muy empaquetados. En cambio, en la médula podemos observar algunos núcleos de células reticuloepiteliales. Recordamos que la estructura distintiva del timo son los corpúsculos de Hasal, que son estructuras redondeadas sumamente eosinófilas formados por células que van a estar acomodadas como hojas de lechuga, como pétalos de rosa, ¿ok? Aunque volvemos a recordar que en el libro dice que es como si fueran como cebollas y que son células que están parcialmente queratinizadas o cornificadas. Sabemos que el timo va a involucionar y entonces el espacio que tenía el timo pues no nos va a quedar un hoyo, sino que va a ser sustituido por adipocitos uniloculares, de tal manera que en el adulto el parénquima del timo está prácticamente formado por tejido adiposo unilocular y algunos islotes de tejido linfoide. Vemos la siguiente imagen donde vemos justamente que la mayor parte está ocupado por tejido adiposo unilocular, pero también estamos viendo aquí algunos islotes de tejido linfoide donde alcanzamos a ver tanto corteza como médula y en la médula se observan numerosos corpúsculos de Hasal. En el timo, en la corteza, vamos a observar capilares continuos que tienen una membrana basal gruesa y que van a estar revestidos por las células reticuloepiteliales tipo 1 y esto va a formar justamente a la barrera hematotímica. Aquí necesitamos tener mucho cuidado de los antígenos que van a entrar en contacto con los linfocitos, puesto que están en procesos de maduración. Los linfocitos T van a proliferar en corteza y van a expresar marcadores de superficie, de tal manera que van a ser capaces de reconocer tanto el MHC a través del TCR y a los epítopes propios en los fenómenos de autotolerancia. Entonces vemos el siguiente esquema de la función del timo, donde nosotros tenemos aquí la cápsula, los tabiques, la corteza, la médula. Entonces recordamos que en la médula ósea tenemos a la célula madre hematopoyética como marcador de superficie CD34, de esta se va a generar la célula madre mieloide y la célula madre linfoide, y de la célula madre linfoide se va a generar la célula madre de linfocitos T con marcador CD3 y la célula madre de linfocitos B que se va a quedar en médula ósea. Recordamos que justamente la célula madre de linfocitos T abandona la médula ósea a través del torrente sanguíneo para llegar a timo por factores quimiotácticos secretados por las células reticuloepiteliales. Una vez que llega al timo esta célula madre de linfocitos T y que ya expresa CD3, va a empezar su maduración primero al C doble negativo, es decir que lo único que va a hacer es que va a expresar su TCR. Recordemos que el TCR es el receptor de células T y todavía no sabemos si ese linfocito T va a ser cooperador o citotóxico porque no expresa marcadores de superficie. Después se va a convertir en positivo doble, es decir, va a expresar su CD3, su TCR, CD4 y CD8. Después de esto se va a convertir en positivo simple. Si vemos la transformación hacia positivo simple ya ocurre en la médula. Y entonces expresaría su CD3, su TCR y expresaría o CD4 en el caso de cooperadores o CD8 en el caso de citotóxicos. Una vez que se lleva a cabo esto, se va a llevar a cabo el proceso de restricción del TCR, donde aquellos linfocitos cuyo TCR no reconozcan el MHC van a morir por apoptosis y los que lo reconozcan van a continuar viviendo. Estos linfocitos van a sufrir ahora el fenómeno de autotolerancia
donde los linfocitos que reconocen a mis antígenos van a morir por un proceso de apoptosis y los linfocitos que no reconocen a mis antígenos van a seguir viviendo y van a salir del timo a través de las vénulas de endotelio alto hacia el torrente sanguíneo a los distintos sitios donde se ubica el tejido linfoide. Estos linfocitos, recordemos que son los linfocitos T naïf, desnudos o no comprometidos. Para que la maduración de estos linfocitos se lleve a cabo, es decir, la expresión del TCR y sus marcadores de superficie específico, necesitamos hormonas que son secretadas por las células reticuloepiteliales, como la timosina, la timopoyetina, la timulina y el factor humoral tímico, que van a favorecer tanto la proliferación de los linfocitos como la expresión de sus marcadores de superficie. Pero no es lo único que se necesita para que maduren, también hay influencia hormonal extratímica, dada por las gónadas, sobre todo por los estrógenos, no tanto por la testosterona, por hormonas hipoficiarias como la somatotrofina u hormona de crecimiento que favorece el desarrollo de los linfocitos en corteza, por las glándulas suprarrenales a través de los corticosteroides que tienen el efecto contrario, que es la disminución de linfocitos en corteza, y por las hormonas tiroideas, específicamente la tirosina, que estimula las reticuloepiteliales corticales a aumentar la síntesis y secreción de timulina. El síndrome de DiGeorge es la falta congénita de desarrollo del timo, de tal manera que los individuos que lo presentan son incapaces de producir linfocitos T, tanto linfocitos T cooperadores que me van a ayudar a montar tanto las respuestas inmunes celulares como humorales, así como de linfocitos T citotóxicos, de tal manera que las respuestas inmunes celulares de estos pacientes son deficientes, por lo cual van a morir a una edad temprana. Continuando con el ganglio linfático, son órganos pequeños aplanados con forma de riñón o haba que van a estar interpuestos en el transcurso de las vías linfáticas. No los vamos a encontrar solos, generalmente los vamos a encontrar en grupos definidos que van a recibir linfa de determinadas regiones. Entonces, más bien lo que encontramos son ganglios linfáticos regionales. Los principales serían los del cuello, los de las axilas e ingles y los que se encuentran alrededor de los grandes vasos del mediastino abdominal. En ellos se va a presentar o es donde se van a reconocer a los antígenos para que los linfocitos puedan ser activados y se inicie justamente una respuesta inmunitaria. Recordemos que están dentro de la clasificación de los órganos capsulados, por lo tanto, como límite superficial, presentan una cápsula que es de tejido conectivo denso y regular, a través de la cual van a partir tabiques o trabéculas que no van a dividir al parénquima completamente. Esta cápsula va a tener un sitio donde se va a engrosar, a este sitio se le llama ilio, y a través de él van a penetrar tanto las trabéculas y junto con estas los vasos sanguíneos y las terminales nerviosas. Y en el caso específico del ganglio, a través del ilio van a salir las vías linfáticas eferentes y las vías linfáticas aferentes van a entrar por el lado opuesto, que es la superficie convexa. Su estroma va a estar formado por tejido conectivo reticular, células reticulares, fibras reticulares que van a formar una sola red. Su parénquima va a estar formado por células, específicamente linfocitos, macrófagos que van a estar tanto en médula como en corteza y por células dendríticas que serán interdigitantes en la corteza profunda y foliculares en la corteza. Entonces recordemos que los antígenos van a ser captados por las células dendríticas, que si estamos hablando de epitelios estratificados reciben el nombre de células de Langerhans. Estas células de Langerhans, una vez que captan los antígenos, pueden quedarse en el epitelio y presentarlas los linfocitos que también se encuentran ahí, o pueden salir del epitelio y migrar al conectivo. Al entrar al conectivo recibirán el nombre de dendríticas intersticiales, o los antígenos, en el caso de una lesión del epitelio, pueden ser captados directamente por las células dendríticas del conectivo, es decir, las dendríticas intersticiales. No importa cuál de las dos sea, el caso es que cuando captan un antígeno, lo van a procesar y van a migrar a través de las vías linfáticas aferentes. Recordemos que al entrar a las vías linfáticas van a recibir el nombre de células veladas y de esta manera van a llegar a los ganglios regionales, donde si se ubican en la corteza recibirán el nombre de células dendríticas foliculares y si se ubican en la corteza profunda recibirán el nombre de células dendríticas interdigitantes. Las células dendríticas foliculares se van a ubicar en los folículos de la corteza, no van a actuar específicamente como presentadoras de antígeno, ya que no expresan el MHC de clase 2, lo que sí expresan
son receptores para la fracción Fc de los anticuerpos, por lo tanto son capaces de fijar complejos antígeno-anticuerpo por tiempos prolongados para mantener activa la respuesta inmunitaria. El parénquima del ganglio linfático lo vamos a dividir en tres grandes zonas. En médula, que es la zona central que se observa clara, y va a estar formado por cordones y senos medulares. Los cordones van a estar formados por linfocitos, células plasmáticas maduras e inmaduras y macrófagos. Por una zona externa llamada corteza, donde vamos a encontrar a los nódulos linfoides y al tejido linfoide internodular, y la corteza profunda paracorteza formada por tejido linfoide difuso. Cuando vimos tejido linfoide en el segundo parcial, dijimos que los nódulos linfoides tienen principalmente linfocitos B y el tejido linfoide difuso tenía principalmente linfocitos T. Por lo tanto, las zonas donde encontráramos nódulos eran zonas médulo-dependientes y las zonas con tejido linfoide difuso eran timo-dependientes. Por tanto, la corteza externa sería médulo-dependiente y la paracorteza o corteza profunda sería timo-dependiente. En el esquema del ganglio podemos observar el hilio con las vías linfáticas. Recuerden que en el caso de los vasos linfáticos, las valvas van a formar como una especie de puntas de flecha que nos van a indicar el sentido de la circulación. Entonces, esta estaría saliendo, son vías linfáticas eferentes, y en la superficie contraria, que es la superficie convexa, tenemos a las vías linfáticas aferentes. Por abajo de la cápsula vamos a encontrar a la corteza, donde encontramos a los nódulos linfoides, que es la zona médulo-dependiente. Después encontraríamos a la paracorteza o corteza profunda, que es donde encontramos el tejido linfoide difuso, por lo tanto es la zona timo-dependiente. Y en la parte central encontramos a la médula, formada por los cordones medulares y los senos medulares. La linfa va a llegar al ganglio a través de las vías linfáticas aferentes, que van a vaciar esta a los senos subcapsulares. De ahí la linfa va a pasar a los senos corticales y de ahí a los senos medulares. Y de los senos medulares la linfa va a pasar hacia las vías linfáticas eferentes. Al observar el corte histológico del ganglio podemos ver aquí la cápsula, el hilio, la médula, los nódulos linfoides que forman a la corteza, el tejido linfoide difuso que forma la paracorteza. Y aquí en la médula podemos observar estas zonas más oscuras que corresponden a los cordones medulares y estas zonas más claras que corresponden a los senos medulares. En la siguiente imagen a mayor aumento estaríamos observando la cápsula, el seno subcapsular, parte de un tabique y lo que correspondería a corteza. En un aumento de la médula estaríamos observando esta zona con más células que corresponde al cordón medular, y estas zonas corresponderían a los senos medulares, y estas estructuras en forma ovoide corresponden a parte de tabiques. En los ganglios linfáticos también vamos a encontrar macrófagos condensados alrededor de los senos. Los senos van a estar recubiertos con células aplanadas sin medios de unión, por eso reciben el nombre de células similepiteliales. También vamos a encontrar vénulas postcapilares en la corteza profunda, y estas vénulas también reciben el nombre de vénulas de endotelio alto. Las células endoteliales por lo general se observan como un epitelio plano simple, pero específicamente el de estas vénulas es un epitelio entre cúbico a cilíndrico simple. Por eso reciben este nombre de vénulas de endotelio alto, y es donde se va a dar la mayor migración celular. ¿Cuál es la función del ganglio linfático? Su función principal es filtrar la linfa, y a través de esta filtración de la linfa se va a retener hasta el 90% de los antígenos que ingresan por vías linfáticas. También se van a eliminar bacterias y partículas grandes. Cuando hay una infección aguda, los senos de los ganglios se van a dilatar, van a ingresar neutrófilos al parénquima y puede aumentar el número de macrófagos, lo que va a hacer que aumente el tamaño del ganglio hasta tener el tamaño de un limón pequeño o un limón mediano. Y entonces no solamente los podremos palpar, sino que los podremos ver a simple vista. Recordemos el proceso del ciclo celular, donde tenemos puntos de control que me van a impedir que se generen células tumorales. Para este punto en específico, el punto de control más importante sería el que me controla el paso de la fase G2 a la fase M, puesto que recordemos que la función de la fase G2 es verificar que todo el DNA se haya duplicado de manera correcta, y es aquí donde actúan genes como P53, que recordemos que es el guardián del genoma,
donde si el DNA no se duplicó de manera correcta y esta célula pudiera convertirse en una célula tumoral, no va a permitir que pase de la fase G2 a la M y conducirá a la célula hacia apoptosis. A pesar de que existen estos puntos de control, estos puntos pueden llegar a ser burlados y las células, aunque tengan modificaciones en el DNA, pueden seguirse dividiendo. Estas células, aunque se generen, no quiere decir que vamos a estar llenos de tumores o de cáncer, sino que estas células tienen que ser reconocidas justamente por nuestro sistema inmune que se va a encargar de eliminarlas. Nada más que hay ocasiones en que estas logran burlar, por así decirlo, a nuestro sistema inmune y entonces justamente generar tumores. Estas células, o la mayoría de ellas, tienden a ser eliminadas en el ganglio, pero una vez que una célula cancerosa ha burlado a nuestro sistema inmunitario y ha pasado a través de un ganglio linfático, se van a dar estos procesos de metástasis. Es por eso que cuando un paciente con cáncer empieza a presentar metástasis en una segunda zona, y el pronóstico que tiene el paciente pues ya no es nada favorable. También es por eso cuando las mujeres tienen, por ejemplo, cáncer de seno, aparte de extirparles el tumor o muchas veces toda la glándula, hacérselo una mastectomía total, también se quitan los ganglios linfáticos de las axilas. Pero esto lo que va a hacer es que no se pueda recoger el exceso de líquido tisular puesto que se cortaron las vías linfáticas. Entonces, estas personas tienden a tener el brazo del lado donde se les extirpó el tumor y por lo tanto los ganglios linfáticos los suelen tener inflamados por el exceso de líquido tisular. Entonces, se les recomienda el uso de mangas de compresión que les van a ayudar a disminuir la cantidad de líquido tisular que se va a acumular en el tejido. De todos modos, este exceso de líquido va a ser eliminado durante la noche por un transudado epitelial y entonces tienen que dormir con el brazo envuelto en una toalla porque si no les va a amanecer empapado porque se va a eliminar todo ese exceso de líquido. Entonces, los antígenos que se encuentran en la linfa y que llegan al ganglio van a ser captados, procesados y presentados tanto por células dendríticas como por macrófagos, principalmente a los linfocitos T cooperadores naïf de paracorteza, para que en 48 horas estos proliferen, lo que va a hacer que el tamaño de la paracorteza aumente y entonces se generen tanto linfocitos T cooperadores de memoria como linfocitos T cooperadores efectores. En el caso de que los antígenos sean endógenos, entonces voy a necesitar activar tanto a los linfocitos TH1 como a los linfocitos T citotóxicos para generar linfocitos T citotóxicos de memoria y células CTL, todo esto en corteza profunda, y las células TCL van a salir justamente hacia las zonas inflamadas. En el caso de la respuesta inmunohumoral necesito activar a los linfocitos TH2 y a los linfocitos B. Este proceso de activación iniciaría en la paracorteza. De ahí va a ir a activar a los linfocitos B que van a migrar de la corteza a la paracorteza. Esto lo van a hacer a través de la pared de las vénulas de endotelio alto. Van a llegar a los folículos donde van a endocitar a los antígenos, los linfocitos B. Se los van a presentar a los linfocitos TH2 que a su vez van a ayudar a que los linfocitos B se activen, generando linfoblastos que van a proliferar por 4 a 5 días y se van a generar linfocitos B de memoria. Y aparte se van a generar células plasmáticas o plasmocitos. Los linfocitos B de memoria se van a quedar en los nódulos de corteza y las células plasmáticas o plasmocitos van a migrar a la médula, específicamente a los cordones medulares, o también pueden migrar a través del torrente sanguíneo hacia otros lugares. Recordemos que las células plasmáticas, si se trata de la respuesta inmune humoral, de la respuesta inmune primaria, van a comenzar a secretar IgM y después va a venir el cambio de isotipo dependiendo del tipo de antígeno. Específicamente o generalmente más bien el principal va a ser IgG, que es el de la respuesta inmune secundaria. Después tenemos al vaso, que también es un órgano linfoide secundario y capsulado, pero que a diferencia del ganglio va a funcionar pero como filtro del torrente sanguíneo, donde vamos a eliminar células sanguíneas dañadas y partículas extrañas. Va a participar en las reacciones inmunitarias de aquellos antígenos que se ubiquen en sangre. Estos van a ser captados por las células presentadoras de antígeno y se van a fijar a la superficie de células dendríticas foliculares.
A ser un órgano parenquimatoso y capsulado, presenta como límite superficial la cápsula, que es de tejido conectivo denso y regular, con algunas células musculares lisas aisladas. A partir de esta cápsula se van a emitir proyecciones hacia el parénquima que reciben el nombre de tabiques o trabéculas, que van a ser incompletas y que no van a dividir al parénquima. Como el vaso se encuentra en cavidad abdominal, esta cápsula va a estar rodeada por un epitelio plano simple que proviene del peritoneo, y entonces hay autores que al límite superficial del vaso también le llegan a denominar serosa. El parénquima del vaso recibe el nombre de pulpa y lo vamos a dividir en dos porciones, en pulpa roja y en pulpa blanca, que no están en capas o no está a la derecha o a la izquierda, no es como si fuera un sándwich, sino es más como una ensalada donde los componentes van a estar mezclados. Es como la ensalada de manzana, no es que tengamos una capa de manzana, una capa de nuez y una capa de piña, sino que estos tres elementos van a estar mezclados, y entre el parénquima vamos a encontrar al estroma. La pulpa roja la vamos a dividir en los sinusoides esplénicos, que es un tipo de capilares que ya vimos en aparato cardiovascular, y en los cordones esplénicos. Tengan mucho cuidado porque ya vimos el término cordones en el ganglio en forma de cordones medulares, y aunque parece megalógico, a la hora de hacer el examen no son tan cuidadosos o tan pulcros de tener cuidado de poner el nombre específico a cada estructura. Entonces, en el caso del vaso, serían cordones esplénicos, que van a estar formados por elementos formes, sobre todo por eritrocitos envejecidos que están en proceso de ser eliminados, por macrófagos y por células plasmáticas. En cambio, la pulpa blanca se observa como zonas pequeñas redondeadas u ovales que reciben el nombre de corpúsculos esplénicos o corpúsculos de Malpighi, que van a estar formados por una arteriola central rodeada por una vaina linfoide periarterial, que es de tejido linfoide difuso, donde vamos a encontrar a linfocitos T, macrófagos y dendríticas interdigitantes, y donde a veces se pueden observar nódulos linfoides. Estos nódulos linfoides se van a formar porque rodeando a la vaina linfoide periarterial, entre el límite entre pulpa blanca y pulpa roja, vamos a encontrar a la zona marginal, donde observamos linfocitos menos empaquetados. Estos linfocitos van a ser principalmente linfocitos B y células dendríticas interdigitantes. Por tanto, la vaina linfoide periarterial sería una zona timodependiente al tener predominio de linfocitos T, y la zona marginal sería una zona médulodependiente al tener predominio de linfocitos B. Si vemos aquí al esquema, tendríamos aquí la cápsula, estaríamos observando estas estructuras redondeadas que corresponden a la pulpa blanca, y entre la pulpa blanca vamos a encontrar a la pulpa roja. Viendo aquí el aumento, esta zona naranja correspondería a los cordones esplénicos, estos como tamarindos corresponden a los sinusoides esplénicos. Esta estructura sería la arteria central, esto donde tenemos a las células más moradas sería la vaina linfoide periarterial, y esto que le está rodeando con células un poco más claras sería la zona marginal con predominio de linfocitos B. Si vamos a la micrografía, en la micrografía podemos observar la cápsula, de la cual van a partir los tabiques o trabéculas. Observamos esto como rayado de gato, que corresponde a la pulpa roja, donde tendríamos a los cordones esplénicos y a los sinusoides esplénicos, y estas zonas redondeadas más moradas que corresponden a la pulpa blanca. Específicamente en esta, hasta podemos observar aquí a la arteriola central. En un aumento tenemos aquí a la arteriola central, tenemos a la pulpa blanca, donde podemos observar que solo tenemos linfocitos, y aquí tenemos a la pulpa roja con los cordones esplénicos y los sinusoides esplénicos. Un aumento de pulpa roja, tenemos cordones esplénicos y sinusoides esplénicos. ¿Cómo es la circulación en el vaso? La sangre va a llegar al vaso a través de la arteria esplénica, que va a dar origen a las arterias trabeculares, que a su vez van a dar origen a la arteria central, que es la que está en la pulpa blanca, y esta a su vez va a dar origen a las arterias peniciladas. Las arterias peniciladas están revestidas por un epitelio cúbico simple, por lo tanto, a pesar de ser arterias, se consideran vénulas de endotelio alto. Estas van a estar rodeadas también por una sola capa de músculo liso y son radiales. A partir de estas se van a generar las arteriolas de la pulpa, y de estas se van a generar las arteriolas envainadas. Se llaman envainadas porque están rodeadas por macrófagos
que reciben el nombre de vaina de Schwerer-Sedel. A partir de esta se van a formar los vasos que van a irrigar a los cordones esplénicos, es decir, los sinusoides, en la circulación abierta, o van a ir hacia los capilares arteriolares terminales en la circulación cerrada. Estos, finalmente, que son los sinusoides esplénicos, van a drenar la sangre a las venas de la pulpa, estas a las trabeculares y finalmente a la vena esplénica, a través de la cual la sangre va a abandonar el vaso. Entonces, en el siguiente esquema, en la circulación cerrada, la sangre jamás va a salir de los vasos sanguíneos. Entonces, la sangre llega a través de las arteriolas, va a ser vaciada a los capilares, los sinusoides se van a anastomosar para formar a las venas, para que finalmente la sangre abandone el vaso. Entonces, esta sería la circulación cerrada. En cambio, en la circulación abierta, la sangre va a llegar justamente hacia las arterias, de ahí va a ir hacia los sinusoides, pero estos no van a tener una continuación con las venas. Entonces, la sangre que se encuentre en estos capilares tiene que ir hacia los cordones esplénicos, donde va a entrar en contacto con las células que están ahí. Entonces, observamos aquí un corte histológico justamente de las vénulas de endotelio alto, que serían estas arteriolas de las cuales mencionamos. Una cosa que se me olvida decirles es que esto de la circulación abierta y cerrada, anteriormente se pensaba que así era la circulación, que existía una circulación abierta y una circulación cerrada en el vaso. Todo esto como resultado de la observación de los distintos cortes histológicos. Pero gracias a las computadoras y al poder crear los modelos tridimensionales, se llegó a observar que toda la circulación del vaso es cerrada. Ninguno de los capilares va a terminar así como un vaso ciego en el parénquima, sino que todos se anastomosan y dan origen a vénulas. Entonces quedamos que una de las funciones importantes del vaso era ser un filtro de antígenos de la sangre, donde ésta va a entrar en contacto directo con macrófagos y va a disminuir el flujo de sangre, de tal manera que se van a poder eliminar sustancias particuladas de la sangre, bacterias y algunos eritrocitos envejecidos. Recuerden que tanto en vaso como en hígado se lleva a cabo el proceso de descorazado, mediante el cual los eritrocitos van a ir perdiendo algunas de sus enzimas y mitocondrias, lo que va a ir haciendo que sus membranas se rigidicen y que cuando pasen por los capilares de estos dos órganos se van a romper para poderlos eliminar. Entonces va a quedar libre la hemoglobina. Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a quitar el hierro, dejando solamente al grupo hemo. El grupo hemo ya sabemos que se va a transformar primero en biliverdina y después en bilirrubina, y que va a ser eliminado con las sales biliares o con la orina o con las heces, y el hierro va a ser transportado por la transferrina nuevamente a la médula ósea para poder generar más hemoglobina. Otra de las funciones importantes del vaso es que va a actuar como un pool de reserva de plaquetas para un caso de emergencia. Otro de los órganos que actúa como un pool de reserva pero de eritrocitos, recuerden que es la médula ósea. La función inmunológica del vaso está dada por la capacidad de captar antígenos del torrente sanguíneo, que pueden ser de bacterias, virus o macromoléculas extrañas. En la pulpa blanca específicamente, en la zona marginal, los antígenos van a ser captados por las células dendríticas interdigitantes, que van a migrar a la vaina linfoide periarterial, donde se van a activar a los linfocitos T cooperadores para que estos faciliten la activación de los linfocitos T citotóxicos y de los linfocitos B, y que cuando los linfocitos B se activan se van a generar nódulos linfoides en estas vainas linfoides periarteriales y los linfocitos B van a poder migrar. Finalmente tenemos al tejido linfoide asociado a mucosa SOMALT. Recordemos que la mucosa es el límite superficial interno de órganos huecos, por lo tanto son superficies fáciles de lesionar y que están en constante contacto con antígenos. Este tejido linfoide, dependiendo de dónde se ubique, recibe distintos nombres. Así, el que se encuentra en piel recibe el nombre de SALT por el tejido linfoide asociado a skin, que skin es piel, el de tubo digestivo GALT y el de vías aéreas BAT, porque sería el tejido linfoide asociado a bronquios. Este tejido linfoide asociado a mucosas va a presentar una gran cantidad de células plasmáticas. Está formado por linfocitos que están ubicados entre las células epiteliales
o que está formado propiamente o ubicado en el corion o lámina propia, en ese tejido conectivo laxo, pero que también puede atravesar a la submucosa y puede estar representado tanto por tejido linfoide difuso como por tejido linfoide nodular. Tenemos algunas zonas donde este tejido está un poco más estructurado, como pueden ser las amígdalas, las placas de Peyer y el apéndice. En correspondencia con las zonas foliculares, en sitios inductivos hay células M. Estas células, recordemos que se encargan de transportar antígenos de la luz hacia el tejido linfoide asociado a mucosas, que presentan pliegues en su dominio basal, donde vamos a encontrar tanto linfocitos T como B y macrófagos, que al ser presentadoras de antígeno tienen la capacidad de procesarlo y presentarlo a través del MHC de clase 2. Por lo tanto, intervienen en la formación de células plasmáticas en los nódulos linfoides. Estas células plasmáticas, como están en mucosas, van a sintetizar y secretar específicamente IgA, que es el anticuerpo de mucosas. Esta IgA va a ser captado por las células caliciformes y secretado junto con la mucina. Estas plasmáticas no solamente van a permanecer en el sitio donde se generan, sino que son capaces de migrar por sangre hacia otros tejidos. De esta manera explicamos que en la leche materna existan anticuerpos que le van a dar inmunidad pasiva al bebé. Entonces observamos el siguiente esquema, donde tenemos a las células epiteliales y tenemos a las células M. Y en el dominio basal tenemos estos micropliegues donde vamos a encontrar a los linfocitos B, a los linfocitos T y a los macrófagos. Las placas de Peyer son cúmulos de folículos linfoides que se van a encontrar en el ilion. Aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces en los libros les están señalando solamente un nódulo linfoide y a este único nódulo linfoide le ponen el nombre de placa de Peyer. Pero como mencionamos en la definición, las placas de Peyer son cúmulos de tejido linfoide, como podemos observar aquí en la imagen. Son varios nódulos linfoides que se encuentran justamente en la mucosa del ilion y que cuando los observamos de manera macroscópica vamos a ver que se encuentran en estructuras redondeadas, van a estar todos juntitos. Después tenemos a las amígdalas, que las vamos a clasificar en tres tipos principales: palatinas, linguales y faríngeas. Las palatinas tienen forma y tamaño similar a almendras, se van a ubicar en las fosas amigdalinas entre los dos pilares del velo del paladar. No son más que cúmulos de tejido linfoide en la lámina propia de la mucosa y su superficie externa va a estar recubierta por un epitelio plano estratificado no queratinizado, que es el mismo que recubre el paladar. Aquí observamos la imagen donde podemos observar aquí partes del epitelio, ¿okay? Y todo este tejido linfoide correspondería a la amígdala. Estas van a presentar de 10 a 20 fosas profundas que reciben el nombre de criptas amigdalinas. Estas a su vez pueden presentar ramificaciones que recibirían el nombre de criptas secundarias. Tanto las criptas primarias como las secundarias están revestidas por epitelio plano estratificado no queratinizado, pero que va a ser infiltrado por tejido linfoide y no se va a alcanzar a observar. De hecho, el tejido linfoide se va a ubicar en este corion o lámina propia. Y vamos a observar tanto tejido linfoide nodular como tejido linfoide difuso. En la micrografía que podemos observar las criptas primarias, las criptas secundarias, y justamente a los lados no se alcanza a visualizar el epitelio porque ya dijimos que está siendo invadido por el tejido linfoide, y aquí alcanzamos a observar a los nódulos linfoides. Las amígdalas palatinas están recubiertas por una cápsula de tejido conectivo que las va a separar de la musculatura faríngea, aunque más que separar las va a mantener unidas a esta superficie. También vamos a encontrar tabiques laxos que se van a ubicar entre las criptas, y como ya habíamos mencionado, el epitelio de revestimiento en la cripta va a estar infiltrado por el tejido linfoide. Aquí en el aumento observamos a una cripta y de hecho no alcanzamos a observar el epitelio a los lados de la misma, puesto que dijimos que estaba infiltrado por el tejido linfoide. Aquí observamos el tejido linfoide nodular y aquí observamos el tejido linfoide internodular o el tejido linfoide difuso. Las amígdalas linguales son cúmulos de tejido linfoide en la lámina propia de la raíz de la lengua. También están revestidas por epitelio plano estratificado no queratinizado. También presentan criptas y también su epitelio está infiltrado por el tejido linfoide. Histológicamente no se puede diferenciar entre las criptas linguales y las criptas entre las amígdalas linguales y las amígdalas palatinas. La única diferencia que podemos hacer es si conocemos específicamente de dónde se tomó la muestra.
Después tenemos a las amígdalas faríngeas, que son cúmulos de tejido linfoide en la parte superior posterior de la nasofaringe, que están revestidos por epitelio respiratorio, es decir, epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios y células caliciformes, que va a presentar algunas placas de epitelio plano estratificado no queratinizado. No presenta criptas, sino que va a presentar pliegues en dirección sagital. Suelen ser más grandes en niños que en adolescentes y debido a estas los niños tienen ese tono de voz como gangoso. Finalmente tenemos al apéndice, que es un extremo cerrado del ciego, que posee pocas criptas de Lieberkühn, carece de vellosidades puesto que es parte de intestino grueso, tiene una muscular de la mucosa discreta y vamos a encontrar tanto en mucosa como submucosa el tejido linfoide nodular. También vamos a encontrar pocas células caliciformes. Observamos aquí el corte histológico donde estamos viendo a las criptas de Lieberkühn, donde estamos observando los nódulos linfoides, al tejido linfoide internodular, al tejido conectivo denso irregular de la submucosa, las dos capas de músculo liso circular interna, longitudinal externa y estamos observando la superficie serosa. En el aumento vemos aquí el epitelio de revestimiento, vemos que no tiene vellosidades y observamos a las criptas de Lieberkühn, observamos a los nódulos linfoides que están tanto en el corión o lámina propia como en el tejido conectivo denso de la submucosa y estamos observando aquí a las dos capas de músculo liso circular interna, longitudinal externa y finalmente la serosa. Con eso terminamos el tema. Muchísimas gracias, que tengan buen día.